Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un especial por el 12 de octubre. ¿Cómo lo entendíamos? ¿Cómo lo entendemos? Hoy vamos a tener además una sorpresa en todo el medio del programa. ¿Cómo lo entendíamos antes? Nos hablaban del descubrimiento de América y del Día de la Raza. De hecho, Napoleón Bachino Ponce de León hace una novela llamada Maluco y la presentan como las novelas de los descubridores, una novela que quedó finalista del premio Rómulo Gallegos. Cuando queremos entender a nuestra América, tenemos que saber que, por ejemplo, el pueblo venezolano tiene 15.000 años de historia. No hay una historia que empieza cuando llegan los españoles. En este libro de producción colectiva que edita el Centro Nacional de Estudios Históricos, cuando leemos a Pablo Montoya en Tríptico de la Infamia, entendemos de otra forma la colonización, este premio Rómulo Gallegos, muy merecido. Historia mínima de América, de Sergio Guerra Vilaboy, también nos habla de la historia de América como ahora la entendemos, así como antecedentes de la historia social latinoamericana. Pasamos de hablar del Día de la Raza al Día de la Resistencia Indígena, y entonces se publicaron libros especiales en ediciones como esta, por el encuentro de dos mundos, un eufemismo que empezó a aparecer en los años 90. Luis Brito García ha escrito libros maravillosos como este, que Isidoro ahora le va a hacer alguna pregunta sobre el libro pirata, y también se han hecho historietas como esta serie de Biblioteca Ayacucho, Primeros Sueños, historieta latinoamericana. A nuestros niños ahora en colección Bicentenario, en este libro hermoso de primer año que se llama Historia de Venezuela y de Nuestra América, esa expresión hermosa de José Martí, a nuestros niños ya les dicen que hubo una invasión, conquista, colonización de un continente que tenía dueños. Pero ustedes, Luis, ¿cómo les enseñaban cuando eran chamos? A mí me llegaron a enseñar el 12 de octubre y que descubrieron América. A mí me lo enseñaron. Sí, mira, lo llamaban el descubrimiento, pero ¿cómo es eso? Es decir, aparentemente en América el hombre ya poblaba América unos 40.000 años antes de nuestra época. Entonces, ¿cómo es eso que tú vas a descubrir en 1492 una cosa que ya estaba poblada por seres humanos 40.000 años antes? Es decir, es un disparate. Entonces, un poco ante esa falta de lógica, empezaron a llamarlo el encuentro, ¿no? Pero el problema con el encuentro es que no fue por un encuentro, fue una cosa sumamente violenta, en la cual uno de los partícipes en ese encuentro casi exterminó al otro. Hay una estimación de que la conquista implicó la muerte de 60 millones de personas. Hay que aclarar, no había medios tecnológicos en esa época para matar directamente a tanta gente, pero las epidemias importadas, además la extraordinaria crueldad de los conquistadores, pues vinieron a determinar una mortandad inconcebible, una pérdida de vida feroz. De modo que algunos humoristas mexicanos, yo creo en Monsiváis, entre otros, hablaba más bien que eso no era un encuentro, sino un encontronazo. En el positivismo empezaron a hablar del Día de la Raza, porque los positivistas de India creían en razas y que había razas superiores y razas inferiores. Entonces era el Día de la Raza, pero ¿la raza por qué? Pues si más bien lo que sucedió aquí fue un mestizaje, por lo menos en Venezuela. Sí. Y además antropológicamente el término raza está desautorizado. Actualmente no se acepta en ningún discurso científicamente serio ese concepto de raza. Entonces, bueno, hemos quedado en el limbo y entonces ahora se habla del Día de la Resistencia Indígena. También es una forma más apropiada de señalarlo. Hubo una invasión por parte de una civilización, llamémosla así, dotada de recursos militares superiores
a un mundo que tenía grados civilizatorios sumamente notables. Señala, por ejemplo, Carlos Fuentes que Tenochtitlan, la capital de los aztecas, era más poblada que Madrid en esa época. Había monumentos arquitectónicos extraordinarios, obras de arte en América de todo tipo. Había formas de escritura como los quipus o los códices aztecas. Entonces, plantear esa idea de que una civilización superior llegó a civilizar a otra, no tiene cabida, no tiene asidero. Es decir, fue una expedición fundamentalmente de saqueo, exterminio, opresión para instaurar regímenes coloniales que fueron sacudidos después de 3 siglos de dominación. Es importante señalar también, eso lo dice Carlos Marx, entre las causas del surgimiento del capitalismo estuvo el saqueo de los bienes que hicieron los conquistadores en América. Minerales preciosos, joyas, pero también todo tipo de mercancías. Esa acumulación, en alguna forma, detonó el arranque del capitalismo. Y el capitalismo quizás hubiera tardado muchos siglos más en desarrollarse, o quizás no habría arrancado todavía de no haber habido esa infusión, esa especie de detonante poderoso de las riquezas américas que favoreció la acumulación primitiva de capital. Entonces uno podría decir también América en alguna forma descubrió a Europa. La Europa que invade América no es la misma que va a plantearse después de que se produce el contacto entre las civilizaciones. Era una Europa que era prácticamente casi toda medieval y del contacto con América sale capitalista. Era una Europa encerrada en un mundo en el cual se suponía que la Tierra era plana. Sin embargo, las navegaciones mismas dan testimonio de que el universo es otro, es muy distinto de cómo se lo pensaba en esa época, de modo que también el descubrimiento del cosmos actualmente, de la imagen del cosmos que tenemos, tiene que ver con ese proceso de circunnavegación del planeta que cambia la imagen que el hombre tenía de sí mismo y finalmente el problema del otro. Es decir, esos otros seres eran humanos, tenían alma, no tenían. La tentación era negarlo y de hecho a los indígenas de América se les negó en principio que tuvieran alma para esclavizarlos más fácilmente, pero después se planteó, bueno, ¿y si tienen alma? ¿Por qué no creen lo mismo que nosotros? Son inferiores, son superiores. ¿Cómo debemos tratarlos? Es decir, la presencia del hombre americano suscitó una infinidad de cuestiones para el hombre europeo y entre otras replanteó el tema de la utopía. La utopía entra en el mundo moderno porque Tomás Moro, un inglés, escribe una obra fantástica, pero que él hizo pasar como si fuera real, llamada Utopía, era transparente. Utopía significa no hay tal lugar, este lugar no existe. Sin embargo, él señala que en su navegación al Nuevo Mundo, unos navegantes encontraron un reino donde había igualdad. No había explotadores, no había explotados, todos trabajaban para el bien colectivo y colaboraban pacíficamente entre ellos, y esto causó un tremendo escándalo en las mentalidades de la época. Eso es recién hecho el descubrimiento, al extremo que al que lo escribe, Tomás Moro, le cortan la cabeza, pero por una disputa religiosa. Es decir, Inglaterra se declara protestante por un problema del rey que se quería divorciar y el Papa no le conseguía el divorcio. Y entonces Santo Tomás Moro, que era un católico muy convencido, dice, bueno, yo no puedo cambiarme a protestante porque el rey se quiera divorciar. Y entonces por ese problema de conciencia le cortaron la cabeza. Sin embargo, en la utopía él admitía el divorcio. Es decir, en toda una serie de casos de incompatibilidad, él decía que no podían seguir una pareja que no estaba bien avenida. Entonces también el volver a poner sobre el tapete el tema de la utopía es un mérito del Nuevo Mundo,
porque muchos de los reinos que destruyó la conquista, muchas de esas civilizaciones, eran comparativamente utópicas. Sí. El imperio de los incas tenía elementos de socialismo muy grandes. Nuestros aborígenes eran enteramente igualitarios. No había castas, no había clases sociales, no había explotados, no había explotadores. Vivían un poco como en el paraíso terrenal. Entonces, el nuevo mundo le planteó al viejo mundo toda una cantidad de interrogantes que todavía están por decidirse. Hay un encuentro fecundante entre las culturas y entonces, bueno, todavía estamos en ese proceso. Ahora sí se podría usar de descubrimiento mutuo. Europa se descubrió a sí misma un poco al descubrir América y entonces América también tiene una reflexión sobre sí misma que tiene mucho que ver con ese contacto destructivo, lamentablemente, entre los dos mundos que ocurrió a partir del 12 de octubre de 1492. Qué fechita. Una pregunta, Luis. Hay un indígena que se llama Guaycaipuro Cuauhtémoc, de las cuales es muy probable que lo encontremos en unos pocos minutos aquí en este programa, que habla que América fue la gran inversora forzada para todo ese proceso que tú nos acabas de explicar, que es el nacimiento y el desarrollo del capitalismo, ¿no es verdad? Ahora, además de eso, de este comentario que me interesa muchísimo, que ese indígena que hace en detalle preciso de cuánta cantidad de metales preciosos, etcétera, etcétera, fueron llevados a Europa desde nuestra América, pagando con sangre de ese exterminio que se provocó contra nuestra población de nuestro continente. Además de eso, y en estos términos, en este libro, que es de tu obra, Perdón, yo siempre digo piratas, pero es pirata, ¿no es verdad? Hay un comentario tuyo que dice lo siguiente: Henry Morgan gana 100 años de perdón robando a sus benévolos colegas. Centurias después, el globo vuelve a ser botín, el prójimo esclavo y el intelecto coartada. El siglo de los piratas no ha terminado. Pero le voy a decir, como dicen en los programas, no le contestes ahora. Porque bien. Ahora viene algo muy especial que hemos estado, eso fue una idea de Isidoro, en la que ese Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra su deuda a Europa, ese texto que tú hiciste hace casi 30 años y del que vamos a hablar después, junto con esta respuesta que tú le das a Isidoro, y después Luis... Lo importante del tema es que el propio indígena Guaycaipuro Cuauhtémoc es el que va claro, es el que va a hablar, pero entonces después vienen unos españoles a decirle ¿por qué no te callas? Recordando esa frase del rey de España, Juan Carlos, en 2007, dirigida al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en la cumbre 17, en la cumbre iberoamericana de jefes de Estado, ocurrida en Santiago de Chile. Y entonces Luis le hizo una respuesta a ese Guaycaipuro Cuauhtémoc. Todo eso lo vamos a ver en la próxima parte y después Luis te va a responder lo que tú le preguntaste y vamos a ver cómo ese texto viajó tanto por el mundo que se volvió, no se sabe de quién se volvió. Ya venimos con más de la librería mediática, van a disfrutar algo muy especial que preparamos entre todos para ustedes. Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante.
nunca tendremos otra cosa. El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con visa para poder descubrir a los que me descubrieron. El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda contraída por Judas, a quienes nunca autoricé a venderme. El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda se paga con intereses, aunque sea vendiendo seres humanos y países enteros sin pedirles consentimiento. Ya los voy descubriendo. También yo puedo reclamar pago, también puedo reclamar intereses. Consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año de 1503 y el de 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento. Expoliación. Guárdeme Tonantzin de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano. Genocidio. Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo Uslar Pietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos. No, esos 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo cual daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino a indemnización por daños y perjuicios, como la que cobran las víctimas de los campos de concentración a los alemanes. Yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, prefiero creer en la menos ofensiva de las hipótesis. Tan fabulosas exportaciones de capital no fueron más que el inicio de un plan Marshall Suma para garantizar la reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus deplorables guerras contra los musulmanes, cultores del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros superiores de la civilización. Por ello, llegado el 5º centenario del empréstito, podemos preguntarnos, ¿han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable o por lo menos productivo de los recursos tan generosamente adelantados por nuestro Fondo Indoamericano Internacional? Deploramos decir que no. En lo estratégico, los dilapidaron en batallas de Lepanto, armadas invencibles, terceros Reich y otras formas de exterminio mutuo, sin más resultado que acabar ocupados por las tropas gringas de la OTAN, como Panamá, pero sin canal. En lo financiero han sido incapaces, después de una moratoria de 500 años, tanto de cancelar capital o intereses, como de independizarse de las rentas líquidas, las materias primas y la energía barata que les exporta el tercer mundo. Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton Friedman, según la cual una economía subsidiada jamás podrá funcionar, y nos obliga a reclamarle, por su propio bien, el pago del capital e intereses que tan generosamente hemos demorado todos estos siglos. Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarle a los hermanos europeos
los viles y sanguinarios tasas flotantes de interés de un 20 y hasta de un 30% que ellos le cobran a los pueblos del tercer mundo. Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo de un 10% anual acumulado durante los últimos 300 años. Sobre esta base y aplicando la europea fórmula del interés compuesto, informamos a los descubridores que solo nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185.000 kilos de oro y otra de 16 millones de kilos de plata, ambas elevadas a la potencia de 300, es decir, un número para cuya expresión total serían necesarias más de 300 cifras y que supera ampliamente el peso de la tierra. Muy pesadas son estas moles de oro y de plata. ¿Cuánto pesarían calculadas en sangre? Aducir que Europa en medio milenio no ha podido generar riquezas suficientes para cancelar este módico interés sería tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y o la demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo. Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan a los indoamericanos, pero sí exigimos la inmediata firma de una carta de intención que discipline a los pueblos deudores del viejo continente y los obligue a cumplirnos sus compromisos mediante una pronta privatización o reconversión de Europa que les permita entregárnosla entera como primer pago de su deuda histórica. Dicen los pesimistas del viejo mundo que su civilización está en una bancarrota que le impide cumplir sus compromisos financieros o morales. En tal caso, nos contentaríamos con que nos pagaran entregándonos la bala con la que mataron al poeta. Pero no podrán, porque esa bala es el corazón de Europa. ¿Y tú por qué no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc? He dicho tierra y donde yo digo nadie más dice nada. Callaos los millones de palabras de los miles de idiomas que van a morir con los centenares de miles de gargantas cortadas. Enmudeced los dioses primordiales de los continentes invadidos. Que sean acallados su génesis, sus creaciones del mundo, sus orígenes del hombre, sus palabras del misterio, de la revelación, de la profecía, de la sapiencia. Silenciad las voces del viento de las aguas, de la tierra, de las plantas y de los animales innumerables, los ayes, los lamentos, las despedidas. Ya nunca más se llame al Nahuatl, señor de la dualidad, o Acuatlique, reina de la muerte, a Capitano Tumonca, el señor de los cielos. Que jamás resuenen tus nombres del cielo, de las estrellas, del amor, de la amargura. Que enmudezca la canción de cuna y el llanto sea ajeno. Olvida que los Ubarumpu, o magos celestes, dijeron las palabras que iniciaron el florecer de la vida. Que la palabra, o más bien la danza, engendró las cosas, que en las voces está el poder, que el mundo no es más que voces, que en el dolor está el poder, que todo lo que te hiere te enseña, que el dolor es la palabra más fuerte. Que nunca más vuelvas a ser tigre gracias al hueitopo de la voz y la danza. Agua Kaikushi, Ñoro Cosne Agua Sepaudai, que 80 millones de corazones no vuelvan a pronunciar el latido. ¿Y todavía no callas después que dimos al fuego tus códices y sepultamos tus lenguas bajo la lápida del Nebrija?
Todo un mundo será entregado al repartimiento del silencio, a la mitad de la mordaza, a la encomienda de la mudez. ¿Qué tanto escandalizas, Bartolomé de las Casas, sobre la destrucción de las Indias? ¿Por qué cuentas genealogías que llegan hasta Mama Ocllo, Inca Garcilaso? ¿Por qué trinas como ave prisionera, Sor Juana Inés de la Cruz, o prometes regresar convertido en millones, Tupac Amaru? ¿Por qué bailas tambor, Aché, disfrazado de San Benito de Palermo? ¿Por qué te vas con los negros, San Juan Baricongo? ¿A qué tanta algarabía de caribes y araucanos, de paraguayos alzados, cimarrones fugados, comuneros rebelados? ¿Tú por qué no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc, Atuey, Guarionex, Guariocuya, Siboney, Negro Miguel, Caupolicán, Lautaro, Calatayud, Toroté, Andresote, Guimaraes, Dos Santos, Francisco de León, Chirinos? Por ley de 1532 te vetamos escribir o leer romances o historias ficticias. Por ley de 1569 te enviamos el santo oficio de la Inquisición para salvarte el alma que no tienes. ¿No te enseñamos a leer el decreto que te prohíbe escribir? ¿No te enseñamos a hablar para que calles? ¿No sabes que no tienes alma? ¿No sabes que no sabes? ¿Por qué tú no te callas, Guaycaipuro Cuauhtémoc, mientras nos destronan en Europa? De una vez por todas enmudece Toussaint Louverture, Petión, Tiradentes. ¿Y vosotros por qué también nos calláis? Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Camilo Torres, Bolívar, Sucre, Piar, Santander, San Martín, O'Higgins, Artiga, Hidalgo, Morelos. ¿Qué palabras son esas de república y democracia y derechos del hombre? Allá os mando al pacificador Pablo Morillo, que dicen que dijo que la insurrección en tierra firme se acaba pasando a cuchillo a todo el que sepa leer, y al conciliador Valeriano Weyler, que encierra a todos los cubanos en campos de reconcentración. ¿Y todavía no os calláis? Pues yo tampoco quiero mando. Os dejo en manos del capital que todo lo quiere. ¿Y por qué tus palabras saben a tierra? ¿Por qué callas, José Martí tiroteado, y Zamora liquidado a traición, y Zapata asesinado, y Sandino fusilado, y Faraundo Martí masacrado, y Luis Carlos Prestes gaseado, y Getulio Vargas suicidado, y Gaitán abaleado, y Camilo Torres tiroteado, y Ernesto Guevara rematado, y Monseñor Romero sicariado, y Camaño Deño destrozado, y Allende ametrallado, y Roldós saboteado, y Torrijos accidentado? Y los 3.000 desaparecidos de Chile, y los 30.000 inmolados de Argentina, y los 50.000 de Colombia, silencios que hacían falta para que hablaran los tratados del libre comercio y los empréstitos, y los convenios contra la doble tributación, y los tratados de promoción y de protección de inversiones. ¿Y tú por qué no te callas, planeta? ¿No sabes que ahora solo el capital habla? 6.000 millones de personas son dominadas por un gobierno mundial de 4 o 5.000 directivos de organismos financieros a quienes nadie elige y nadie revoca. 6.000 millones de conciencias son acalladas por 5 transnacionales que dominan la comunicación. 6.000 millones de estómagos son hambreados por las 5 empresas más importantes del mundo, cuyo ingreso a finales del siglo pasado sobrepasó 1.9 veces el PIB de Asia Meridional, 11.4 veces el de los países menos adelantados y el 56% de toda América Latina y el Caribe. Allí la inversión española alcanzó en 1997 los 100.000 millones de dólares, igualando a la de Estados Unidos, duplicando la del resto de la Unión Europea, representando en la región para 2005 los activos conjuntos de BBVA y SCH, unos 140.000 millones de dólares que rinden 42% de los dividendos totales de BBVA y 29% de los del SCH, mientras América Latina suministra el 34% de los dividendos de Telefónica de España, el 45% de los ingresos de Repsol y YPF. Mientras 5 millones de americanos llegados a la península desempeñan los oficios duros y serviles por remuneraciones que ningún europeo acepta. Tras la conquista, la reconquista. Hacer la América es deshacer la América. Tras los dividendos de los dividendos, seguiremos en las guerras.
para saquear el planeta y exterminar la humanidad hasta que ya no haya a quien hablarle. Pero ya me fui de la lengua. Ahora todo se sabe. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Por qué ¿Por no qué me no me callo? callo? Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Aquí pues yo, Guaycaipuro Cuauhtémoc, he venido a encontrar a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente de quienes poblaron América hace 40.000 años, he venido a encontrar a los que se la encontraron hace 500. Aquí pues nos encontramos todos. Sabemos lo que somos y es bastante. Nunca tendremos otra cosa. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Bueno, y nos volvimos todos actores haciendo esa lectura dramatizada de ese texto de Luis Brito García, que apareció primero en un diario de circulación nacional y luego fue incluido en este libro Golpe de Gracia. Guaycaipuro Cuauhtémoc cobra la deuda a Europa. Es un escrito de Luis Brito García, que está también en su blog, que han estado viendo ustedes a lo largo del programa, el blog de Luis Brito, y que tuvo después una respuesta a esa cumbre iberoamericana de presidentes o de jefes de Estado, que es la respuesta que dan los españoles en esa lectura dramatizada que hemos hecho. Un texto que luego Luis nos explicará cómo fue, cómo es que esos textos se vuelven, que se los asignan a todo el mundo y que inventan que el indio existió y que lo dijo Evo Morales y que un cacique se plantó ante un congreso. No, señor, es un libro, un escrito de Luis Brito García. Pero tú hablabas de los piratas, Isidoro, hace un rato en el programa. Sí, en este libro, que es un libro espectacular, estupendo, que es muy interesante, muy entretenido y además muy formativo, que se llama Pirata de Luis, en la contratapa, en la contraportada podemos leer que dice: Henry Morgan gana 100 años de perdón robando a sus benévolos colegas. Centurias después, el globo vuelve a ser botín, el prójimo esclavo y el intelecto coartada. El siglo de los piratas no ha terminado. Luis, ¿el siglo de los piratas no ha terminado? No, fíjate, ¿qué definía al pirata? Una persona que por la violencia se dedicaba a apoderarse de los demás, a esclavizarlos, a robarles sus bienes. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente en el contexto internacional? El que tiene la fuerza destruye a los países, les roba sus bienes, les roba sus recursos, reduce a los seres humanos a una condición de semiesclavitud mediante salarios ínfimos por jornadas de trabajo inconcebibles en las maquilas. Y entonces, en ese sentido, bueno, el planeta está rebajado a botín. Es decir, no hay límites. Si es necesario destruir la ecología para obtener un beneficio, pues se la destruye. Entonces, el prójimo es reducido a presa. Aquí hay trabajadores baratos, allá hay trabajadores inmigrantes que pueden ser explotados porque mientras se los mantenga ilegales. Y entonces, bueno, tú puedes pensar, ha variado mucho el mundo desde que los mares eran el dominio de los piratas, no, solo que ahora son piratas corporativos, son bandas de mercenarios alquiladas por las transnacionales que lanzan falsos pretextos para destruir países. Entonces, vivimos todavía en ese mundo
terrible en donde el hombre es, no digamos que el lobo del hombre, si lo vamos a decir marino, el hombre es el tiburón del hombre. Tiburón. O también la piraña o el pez caribe del hombre. Es cierto, Luis. Y bueno, hay algunas personas que han querido piratear este texto tuyo de Guaycaipuro Cuauhtémoc. Y entonces, pero tú dices que ya piensas tú que ese indio existe. Porque tanto que ha hablado solo, tan disposicionero, pareciera que tuviera vida propia. Sí, bueno, ese texto lo escribí yo poco antes de la conmemoración de la conquista, bueno, del descubrimiento o de la destrucción de América, como se la quiera llamar. Inventé a un dirigente, un cacique indígena, para que se viera que era una invención muy clarito. Le puse el nombre Guaycaipuro, que es de uno de nuestros dirigentes de la resistencia caribe, y le puse Cuauhtémoc, que es el gran héroe de la resistencia azteca. Parecería muy raro una persona que tuviera un nombre caribe y azteca al mismo tiempo, para que se viera que era una invención, pero parece que el texto está conmovedor. Hubo antropólogos que lo tomaron en serio y me escribían que querían conocer a ese señor Guaycaipuro Cuauhtémoc, y después el texto empezó a recorrer el mundo en las redes en boca de Evo. y todo eso, hasta que se lo atribuyeron a Evo Morales, cosa que me enorgullece muchísimo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no, quiero decir que no, que eso fue una invención mía, pero que algo importante debe estar diciendo Guaycaipuro Cuauhtémoc, para que tal será la realidad del texto, que la gente le atribuye realidad al autor, al supuesto autor. Sí. Entonces me complace mucho que el texto haya ascendido a anónimo. Es decir, en los grandes textos... Tú estás igual que Eduardo Galeano. Ajá. La verdad, en el caso de Eduardo Galeano puede ser que haya una inversión sobre el tema, porque a Eduardo Galeano... Le atribuyen a Marciano Durán, Marciano Durán, un escritor uruguayo, hizo un texto y se lo atribuyeron a Galeano. Entonces Galeano decía, bueno, mi texto más leído lo escribió otro, esto no lo soporto. Sí, hombre, yo toda mi vida escribiendo, ahora mi texto más conocido lo escribió otro. Lo escribió Guaycaipuro Cuauhtémoc. Mira, pero nada de anónimo es Luis Brito García, porque así como Isidoro tuvo esa genial idea de dramatizar esa lectura, hacer esa lectura dramatizada de un texto tan sabroso, pues a nosotros se nos ocurrió desde la Librería Mediática y TV Lectura que después de tantos años, más de 50 años recibiendo premios, Luis, que a quien no le conocemos ningún texto de juventud, porque lo debe tener muy oculto, porque desde que tú empiezas a escribir es maravilloso leerte, nosotros no somos críticos, solo somos lectores, pero no sé si tú tienes algún texto por allá sin publicar del que te avergüences, pero al parecer no sé. No hay texto que Mira, avergüence. de hecho, ese ejemplar Rajatabla, Sí. que ha tenido cierta fortuna, tiene ya como 15 ediciones, esos son textos de muchachos, y muchos de ellos aparecieron en la Universidad Central en periódicos murales. Un periódico mural que yo tenía con Jaime Ballestas, Sí, otro vago más. otro vago más. Por eso son esos textos breves, porque el tamaño del texto es así. Yo digo que uno puede resistir leyendo parado un tiempo aquí, un texto equivalente a la superficie de los pies. Ajá. Sentado puede leer un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, por eso esos textos son de este tamaño, son muy breves. Eso nos obligó tanto a Jaime como a mí a concentrar el contenido. De ese mural salió también un libro de Jaime Ballestas extraordinario que se llama El hombre más malo del mundo. Sí, excelente. Exactamente. Entonces, bueno, esos son textos juveniles, textos Bueno, escritos a pero los 20 y pico imagínate, de años. No hay ni siquiera textos juveniles que uno diga, bueno, pero que una que mal escribía y cómo fue mejorando. Siempre ha sido maravilloso leer a Luis Brito García. Y por esa experiencia, por el orgullo que sentimos los lectores venezolanos de que él sea venezolano, se nos ocurrió desde la Librería Mediática y TV Lecturas conseguir una cantidad de firmas de profesores titulares, de principalmente la propuesta de la que les hablamos va con la firma de Minelia Villalba de Ledesma, que Para es cumplir con la para exigencia cumplir con de la la exigencia del academia, premio, ¿no? de la Academia Sueca, y se nos ocurrió postular a Luis Brito al Premio Nobel de Literatura. ¿Qué pasará con esa postulación? Es como decíamos, ¿verdad? Cuando hablábamos con Luis Brito, pues será una botella al mar que se lanza hacia allá, hacia Estocolmo, y que no sabemos qué destino tendrá, que se sabrá
si Luis llega a ganar el premio Nobel, que su candidatura fue aceptada, y si no, dentro de 50 años sabremos si ellos consideraron que él podía ser un candidato digno de ser postulado al premio Nobel de Literatura. Son las normas, las respetamos. Explícalo por qué dentro de 50 años. Porque esas son las normas, ellos mantienen en secreto cuáles fueron las candidaturas aceptadas al premio Nobel por 50 años. Entonces, los que quieran leer esa postulación, cuáles fueron los motivos, el currículum de Luis, libros digitalizados, programas que hemos ido reuniendo con Luis para que los que no los han leído lo puedan leer, pues simplemente visitan la página Luis Brito García al Nobel 2020. .wordpress.com, que pueden estar viendo ahora en pantalla, y van a disfrutar de ese recorrido por la vida literaria de Luis Brito García y de todo lo que él ha escrito, que fueron más de 40 páginas en las que se extendieron esos escritos, para que pudiéramos enviar esa postulación a Estocolmo para que, bueno, Venezuela también tenga su candidato al Premio Nobel de Literatura. Si alguien quiere leer el currículum de Luis, pues que se disponga a tener varias horas, sí. Porque con estas 40 páginas, sí, la mayor parte de esas 40 páginas forman parte de la lista de las obras y de los comentarios de cada una de sus reediciones, obras, publicadas en otros idiomas, comentarios, inclusión en antologías, etcétera, que fuimos reuniendo para poder hacer esa postulación. Es un proceso complejo hacer todo eso, pero fue un trabajo que disfrutamos muchísimo y que fuimos haciendo y buscando y reuniendo firmas. Está también la firma de Luis Angulo Ruiz, profesor titular de Luis Alberto Crespo, director de Biblioteca Ayacucho, y así se reunieron Gustavo Pereira, por supuesto, que fue el primero que le dijimos y nos dijo que simplemente el mencionar el nombre de Luis al lado del premio Nobel enaltecía al premio Nobel, porque también es maravilloso Gustavo Pereira. Así que les invitamos a todos a ver esa página, Luis Brito García al Nobel 2020.wordpress.com, porque allí está toda la información. Y terminamos el programa, Luis, preguntándote ¿qué te pareció ese día que te preguntamos, Luis, estamos pensando en mandar esa propuesta al Premio Nobel de Literatura? ¿Qué pensaste tú? Bueno, ¿por qué no? De lo más justo. En última instancia, nosotros confiamos. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? No, ya estamos cerrando. Sí. Confiamos en que, bueno, que realmente la gente del Premio Nobel se dé cuenta de la categoría de tu obra, ¿no? Pero en última instancia, en el caso de que no fuera así, tú vas a pasar a formar parte del grupo de los grandes escritores que no han recibido el Premio Nobel, como por ejemplo Juan Carlos Bonetti, Marcel Proust, Faulkner, no sé si le dieron el premio, William Faulkner. Sí se lo dieron. Sí se lo dieron, bien. Pero a Juan Carlos Bonetti, que escribe para mí mejor que William Faulkner. Jorge Luis Borges, que bueno, no es mi preferido. En todo caso, leer a Luis Brito García es toda una experiencia, es un plan de lectura en sí mismo, es una delicia. Y hemos tenido nosotros el honor de entrevistarlo tantas veces y de compartir amistad con Luis y de compartir pollitos guisados, sanguchitos, tertulias bien sabrosas y de tener muchos de sus libros con sus dibujos, porque también es un excelente dibujante. Así que, Luis, gracias por habernos permitido esta travesura de trabajar para que tu candidatura llegara a Estocolmo. Y bueno, aquí todos los ángeles, todos los signos, por los signos de los signos, en una de las dedicatorias que nos ha hecho Luis en tantos libros y en tantas lecturas que hemos recorrido con él. Con este programa especial vamos haciendo una transición. Ustedes han visto que tenemos diversos escenarios hacia una nueva escenografía de la librería mediática, hacia 15 años al aire. Y estamos muy contentos, todos inventamos hoy para que tuvieran un ambiente diferente para un programa especial en Venezolana de Televisión. Fíjate tú, María Alcira, que los propios compañeros de trabajo... están diciendo que inventemos todos los programas un programa diferente. Han estado creativos, nos han colaborado y ya han dicho además que esto es la manera que se tiene que hacer televisión. Ellos quieren hacer buena televisión y así siempre andamos como Simón Rodríguez, inventamos o erramos. Los invitamos a leer siempre, a leer de todo. Hasta el próximo programa.